Saludos, en esta oportunidad abordaremos el contenido referente al análisis de regresión lineal múltiple haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 25 a través de la aplicación a un caso de las ciencias agropecuarias. Como propósito, buscamos aplicar el análisis de regresión lineal múltiple para modelar y predecir el comportamiento de la variable respuesta Y en función de dos o más variables regresoras X. El análisis de regresión lineal múltiple corresponde al grupo de los métodos multivariantes de dependencia. Nivel investigativo predictivo, siendo su propósito predecir. Su modelo está determinado por la participación de dos o más variables regresoras o variables independientes X. Gráficamente, este es el comportamiento, la variable a predecir, la variable dependiente y las variables regresoras o independientes, que pueden ser dos o más. Un criterio importante es el coeficiente de correlación de Pearson, R. Este puede ser positivo o negativo. Como criterio, si R es igual a 0, no existe correlación. Si oscila entre 0.20 a menos 0.70, la correlación es regular. Entre 0.70 a menos 0.90 es buena. Entre 0.90 a menos 1 existe una excelente correlación. Y si R es igual que 1, se argumenta que la correlación es perfecta. Gráficamente, una correlación directamente proporcional y positiva, un incremento en X se refleja en un incremento en Y. Correlación positiva. Correlación negativa o inversamente proporcional, un incremento en X se refleja en una disminución en Y. Y cuando R es igual que 0, una nube de puntos dispersa, ausencia de correlación. No existe correlación entre las variables en estudio. Para aplicar el análisis de regresión lineal múltiple, se tienen que cumplir una serie de supuestos o filtros. Estos están asociados a los residuos y los vamos a verificar con el programa estadístico. Primer supuesto, el de linealidad. Segundo, independencia de los residuos. Tercero, el de homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Y cuarto, el de colinealidad. Como criterios, las variables regresoras o independientes pueden ser variables categóricas dicotómicas, pueden ser politómicas, ordinales o también pueden ser numéricas continuas. Pero como regla, la variable a predecir, la variable dependiente siempre tiene que ser numérica, una variable numérica. Y la principal aplicación de la regresión lineal múltiple es ante variables numéricas, tanto regresoras como dependientes. Para determinar la utilidad del modelo, vamos a hacer uso de la raíz de la media del cuadrado del error, de igual manera del coeficiente de correlación de Pearson R y el coeficiente de determinación R al cuadrado, entre otros elementos. Veamos el caso a desarrollar. Planteamiento de caso práctico. Los datos siguientes corresponden a 23 árboles de Pinus tecunumani de la zona de San Esteban Olancho, Honduras, a los que se les midió el DAP o diámetro altura del pecho en centímetros, la altura total del árbol en metros, diámetros en diferentes secciones para obtener el volumen en metros cúbicos o la biomasa. Estos árboles
se registraron solo como un estudio preliminar por cuestiones de práctica. Lo recomendable es que la muestra sea mayor a 23 árboles. Predecir el volumen en metros cúbicos en función a las variables regresoras DAC o diámetro a la altura del pecho en centímetros y la altura total de cada árbol en metros. Aplicar la regresión lineal múltiple con una significancia del 5%. Estos son los datos que se obtuvieron en campo, el número de cada árbol, su respectivo código, el diámetro a la altura del pecho en centímetros, la altura en metros y la variable Y o variable a predecir o dependiente el volumen en metros cúbicos. Vean, 23 árboles como algo preliminar para generar un modelo preliminar. Procedimiento. Primero, estos datos trasladarlos a un archivo de Excel. En este caso ya los tenemos ordenaditos en esta matriz de Excel. Vean, aquí está el caso, lo que se nos pide. Y aquí están los datos. Luego de que usted ha trasladado los datos a un archivo de Excel, copiar solo donde están los números y luego pegarlo en un documento o en el programa estadístico SPSS. Abrir el SPSS y proceder a pegarlo. En este caso ya está la base de datos. Esta es la base de datos. Esto es lo inicial que se incorpora el código de cada árbol y las variables, el diámetro, la altura del pecho, la altura y el volumen. Es lo primero que usted va a pegar. Una vez haya pegado los datos, se direcciona a vista de variables y hay que asignarle las etiquetas a cada variable. En este caso llegaría hasta el volumen. Luego vamos a verificar estas variables, estas nuevas variables, cuál es la utilidad y por qué las hemos generado. Ok. Importante verificar el tipo, tiene que estar en numérico, la etiqueta bien redactada y la medida. Son variables numéricas, todas tienen que estar en escala. Una vez dispongamos de la base de datos, procedemos a ejecutar el respectivo procedimiento con el programa SPSS. Para ello vamos a utilizar la sintaxis. Aquí ya he generado la sintaxis, que ustedes la disponen. Y vamos a seguir la sintaxis en el procedimiento lógico. ¿Ok? Primero, siempre de costumbre, en toda investigación, hacer un análisis exploratorio. Entonces, el ritual estadístico, primer paso, análisis exploratorio de las variables regresoras y dependientes. Aquí pueden ver, ya está solo para correrlo. Pero ¿cuáles son esos pasos con el programa? Analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. El camino a seguir. Desactivar la opción mostrar tablas de frecuencias porque no nos interesa en este momento. Y luego trasladar las variables a analizar, que sería el diámetro, altura y el volumen. Luego de trasladar las variables en estadísticos, activar las medidas de tendencia central, la suma, las medidas de dispersión, mínimo, máximo, el error y algo bien importante, la simetría y la kurtosis. Luego continuar en gráficos, generar los histogramas y activarle mostrar curva normal en el histograma. Continuar y luego, si quiere generar la sintaxis, dar clic en pegar y luego procede a correrla. En este caso, como ya tenemos la sintaxis, dar clic en aceptar. Automáticamente, SPSS nos direcciona al visor de resultados. ¿Qué tenemos en el visor de resultados? Primero, los estadísticos. Podemos observar las medias y algo importante, las medias son diferentes para cada variable. Porque estamos hablando de diferentes características, el diámetro, la altura, el volumen. Vean, el comportamiento promedio es diferente. De igual manera, con la mediana y la moda y las medidas de dispersión.
Algo importante de utilidad en estos estadísticos está la asimetría. Vean el coeficiente de asimetría, en este caso es mayor que 0 y es positivo. Por lo tanto, el diámetro, que es la variable, posee una asimetría hacia la derecha, asimetría positiva hacia la derecha. La altura, vean, es negativa, una asimetría negativa hacia la izquierda. Y el volumen es positivo. En el caso de la kurtosis, que es ese grado de apuntamiento de la curva, para el diámetro es mayor que 1, es mayor que 0, por lo tanto estamos ante una curva lectocúrtica. En el caso de la altura del árbol es negativa, estamos ante una curva platicúrtica. Y el volumen es mayor que 0, es positiva, es una curva lectocúrtica. Esto según el grado de apuntamiento. Nos da como un indicio de que lo ideal tendría que ser una curva simétrica para que sea tener la garantía de normalidad, y según la kurtosis tendría que ser mesocúrtica para que con garantía, digamos, tiene una distribución normal, pero en este caso no se cumple eso. ¿Ok? Gráficamente, a través de los histogramas podemos ver, es una asimetría positiva y es lectocúrtica, según el apuntamiento. Esto para el diámetro. Para la altura, vean, la altura da una kurtosis negativa, por lo tanto es platicúrtica, una curva aplanada, y la asimetría es asimétrica negativa. Verifiquemos. En el caso de, ok, la altura es negativa. Es negativa. Y finalmente, el volumen. En el caso del volumen, de igual manera, casi se ajusta a una normal. Sin embargo, posee una asimetría positiva y según la kurtosis es lectocúrtica. Ok, este es el primer paso, ese análisis para verificar, analizar cómo es ese comportamiento, esa distribución. Segundo paso, generar el gráfico de dispersión matricial. Gráfico de dispersión matricial. El procedimiento, gráficos, generador de gráficos, y luego seleccionamos esta opción, que en este caso ya lo había activado por defecto, que primero, la dispersión de puntos es un gráfico de dispersión de puntos, y seleccionar la tercera opción. La tercera opción nos genera esto. Entonces vamos a trabajar con, voy a verificar bien, la cuarta opción. Vean, de estas opciones, la cuarta opción para generar ese gráfico matricial. Ok, pero aquí vamos a generar un gráfico tridimensional. Lo vamos a generar después. Cerrar esto, cerrar esa ventana. Vamos a verificar en la sintaxis. Ese gráfico matricial en 3 dimensiones lo vamos a generar en el tercer paso. En este caso solo vamos a generar lo que es el gráfico de dispersión matricial. El gráfico de dispersión matricial, para ello vamos a ingresar en gráficos, luego cuadro de diálogos antiguos y la opción dispersión puntos. Ese es el camino, porque lo vamos a generar individualizado, no tridimensional. Entonces, repito, gráficos, cuadro de diálogos antiguos y dispersión de puntos. Ingresar en dispersión de puntos, luego seleccionar la opción dispersión matricial, que es la segunda opción, dispersión matricial.
definir, y en este caso ya tengo trasladadas las variables. Las vamos a retirar para hacer el procedimiento. Vean, las variables de las que se va a generar ese gráfico son las variables en estudio: el diámetro, la altura y el volumen. Luego, en opciones, activar la pestaña mostrar los grupos definidos por los valores perdidos, para que podamos ver esos datos atípicos y extremos. Finalmente, dar clic en aceptar. Y con esto abarcamos el segundo paso, ¿de acuerdo? El gráfico matricial. Veamos, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Primero vamos a hacer unas modificaciones, dar doble clic sobre el gráfico, doble clic izquierdo para activarlo. Vamos a asignarle color a estas nubes de puntos. Usted le puede dar un color, el color que mejor le parezca. De igual manera vamos a activar la línea para ver cómo es ese comportamiento. Vean, en esta opción, añadir línea de ajuste total. Y a eso nos da un indicio del comportamiento de esas nubes de puntos. Vean, importante en este paso es determinar si existe una correlación entre las variables en estudio. Y ese es un criterio importante para que usted aplique el análisis de regresión lineal múltiple. Veamos, entre el diámetro y la altura, vean, aunque no es tan significativa esa correlación, pero sí existe cierto comportamiento positivo, correlación positiva. Al aumentar la altura, aumenta el diámetro, o al aumentar el diámetro, aumenta la altura del árbol. Una correlación positiva. ¿Ok? El diámetro y el volumen, que es la variable a predecir, vean, existe una excelente correlación, y es una correlación positiva. Al aumentar el diámetro, aumenta el volumen, aumenta Y. De igual manera, prácticamente en todas las correlaciones existe correlación, y es correlación positiva, y esto ya nos da garantía de que el modelo es el mejor para poder predecir el volumen de los árboles. ¿Okay? Eso nos da una garantía del uso adecuado del modelo de regresión múltiple. Hemos cubierto el segundo paso, el gráfico de dispersión matricial. Tercer paso, ahora sí, vamos a generar el gráfico de dispersión matricial, pero en 3 dimensiones. ¿Ok? En 3 dimensiones. Para ello, el procedimiento que habíamos ejecutado anteriormente: gráficos, generador de gráficos, y vamos a seleccionar la cuarta opción, que sería esta que les estoy indicando. Ok, hay que trasladar las variables en el eje Y, que es la variable dependiente, la variable a predecir, el volumen. En el eje X pueden trasladar la variable diámetro, el diámetro, y luego en el eje Z, que nos lo representa con Z, la variable altura del árbol. Ok, una vez hayamos ingresado las variables, dar clic en aceptar. Vean, este gráfico tridimensional nos resume esto que habíamos realizado en el paso 2. Importante verificar si existe correlación entre las variables. Si no, no tiene sentido aplicar el modelo de regresión, no es aplicable. Vean, este gráfico tridimensional de igual manera lo podemos modificar dando doble clic izquierdo sobre él. Podemos cambiarle lo que es esta cuadrícula, le podemos cambiar el color. Estos son detalles que usted los puede hacer en el editor gráfico. Ok.
A la nube de puntos de igual manera les puede cambiar el color si usted gusta, que sea un gráfico más llamativo, más representativo. Y luego ese gráfico usted lo puede modificar también. En este caso lo vamos a utilizar de esta manera. Se puede observar a través de este gráfico tridimensional que existe esa correlación, existe ese comportamiento positivo. Todas presentaron correlación positiva, las variables, el volumen, el diámetro y la altura del árbol, ¿de acuerdo? Y ese es el primer criterio que se tiene que cumplir. Importante, en este primer diagrama o gráfico matricial, usted puede verificar, se recuerdan que activamos lo de los valores atípicos con esta opción, etiquetas de datos, usted lo selecciona y usted, si bajo su criterio hay algún dato atípico extremo, usted lo puede seleccionar, ¿de acuerdo? Vean en este caso los de la observación 22, luego usted, si tiene dudas, se direcciona a la base de datos y verifica si hay algún error del técnico, algún error de campo. Si no hay error, entonces se mantiene, porque es el dato original. Eso es importante. Ok, una vez hayamos cumplido con el tercer paso, ya determinamos que sí existe correlación, pero bajo la perspectiva gráfica. Ahora respaldemos esas correlaciones a través del análisis de correlación de Pearson. Para ello, va a ejecutar el siguiente procedimiento. Analizar, correlación, correlacionar y en correlacionar bivariadas. Ok, en bivariadas aquí ya trasladé las variables, usted procede a trasladar las variables diámetro, altura y volumen. En opciones, activar la opción desviaciones de productos vectoriales y covarianzas. Vamos a generar esa matriz de las covarianzas. Luego dar clic en continuar. Por defecto aparece seleccionado la correlación de Pearson, que es para variables cuantitativas. Esto es importante. ¿De acuerdo? Si fueran variables ordinales, cualitativas ordinales, no se utiliza Pearson, se utiliza Spearman, pero en este caso estamos ante variables cuantitativas. Y luego dar clic en aceptar. Ok, con esta matriz de correlaciones terminamos de aclarar lo de la matriz, lo del el gráfico matricial, que esto solo era a través de un análisis visual. Aquí lo respaldamos ya con las correlaciones de Pearson. Se puede observar que existe esa correlación entre el diámetro y la altura. Existe, en este caso no hay correlación. Veamos el diámetro y el volumen, vean, sí existe correlación, ¿de acuerdo? Existe casi llegando a una excelente correlación, ¿de acuerdo? Si vemos los parámetros, los valores, el criterio está entre 0.70 y menos 0.90. Existe una buena correlación. Y eso me da una garantía, ¿de acuerdo? La altura del árbol y el volumen, vean, de 0.50. Veamos, existe una correlación regular. Y finalmente, el volumen, lógicamente, existe una buena correlación con el diámetro y una regular correlación con la altura del árbol. Y estas correlaciones son positivas. Importante, vean que el programa le activa un asterisco cuando la correlación es significativa, pero al 5%. Si existe una correlación altamente significativa, le asigna 2 asteriscos. En este caso es con un nivel de significancia del 1%, altamente significativa. ¿De acuerdo? Entonces terminamos de respaldar los gráficos matriciales y verificamos que existe correlación. Por lo tanto, podemos seguir con el análisis de regresión lineal múltiple. ¿Ok?
Una vez hayamos garantizado que existe esa correlación, procedemos a ejecutar el análisis de regresión lineal múltiple. Quinto paso. Para ello, el procedimiento es el siguiente: analizar, luego regresión y luego la opción lineales. Ese es el camino. Analizar, regresión, lineales. ¿Ok? Y bueno, trasladar las variables. En este caso ya las he trasladado. Las vamos a regresar. Variable dependiente o la variable a predecir, que es el volumen en metros cúbicos o la biomasa. Y las variables regresoras o independientes, el diámetro y la altura. ¿Ok? Y luego, en estadísticos, que esté activado estimaciones y el ajuste del modelo. El ajuste del modelo. De igual manera, vamos a activar los siguientes elementos que los vamos a utilizar para ahorrar tiempo. Y para ello vamos a activar el diagnóstico de colinealidad. Luego vamos a activar el test de Durbin-Watson. ¿De acuerdo? Y luego continuar. Ok. Vamos a ejecutarlo de esta manera. Luego vamos a ver la utilidad de esa colinealidad y Durbin-Watson. Dar clic en aceptar. Lo que nos interesa ahorita es verificar los siguientes elementos. Veamos. El primer elemento en el resumen del modelo, un coeficiente de correlación de Pearson de 0.89. Si verificamos en el criterio, está en el rango de una buena correlación. El coeficiente de determinación, que es R cuadrado, el coeficiente de determinación múltiple, este puede interpretarse como esa proporción de la variabilidad de la variable dependiente que se puede explicar con la ecuación de regresión múltiple. Quiere decir que esa variabilidad en el volumen en metros cúbicos, las variables independientes, el diámetro y la altura, pueden explicar ese volumen en un 79.8%. Esa variabilidad en el volumen está o se le atribuye en un 79.8% a las variables independientes consideradas en la investigación. Eso es bueno. Como criterio, este R cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0.70 para que sea aplicable y confiable el modelo de regresión lineal múltiple. Y vean que cumplimos. Siguiente, luego de analizar que cumplimos con la correlación y con la determinación, el coeficiente de determinación, que es esa precisión del estudio o del modelo, el análisis de varianza. El análisis de varianza es otro filtro que me determina si procede a aplicar el modelo de regresión lineal múltiple. En este caso vean que resultan significativos, un p-valor menor al 5%, que es con el nivel de significancia que estamos realizando el estudio. Es significativo. Por lo tanto, la prueba de Fisher o el análisis de varianza se utiliza para determinar si hay una relación significativa entre la variable dependiente y el conjunto de las variables independientes. En este caso, podemos concluir que hay una relación significativa entre el volumen de los árboles en metros cúbicos y las variables diámetro en centímetros y altura en metros. Por lo tanto, se puede seguir con el análisis de regresión lineal múltiple. Si el ANOVA no hubiera resultado significativo, no procede la ejecución del análisis de regresión lineal múltiple. Hasta aquí llegaba el análisis. Pero como es significativo, seguimos con la generación del modelo. Para ello vamos a utilizar los coeficientes. ¿De acuerdo?
Y estos coeficientes, vean, ubíquense en la significancia. ¿De acuerdo? Este es un criterio importante para verificar si es aplicable el modelo. Si el lambda es significativo, por lógica, los coeficientes tienen que ser significativos. Vean, el diámetro, aquí está su p-valor, y la altura son significativos, son menores al 5%. Por lo tanto, podemos incluir estas variables, el diámetro y la altura, las podemos considerar en el modelo para poder predecir el volumen o la biomasa en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Con estos elementos, con estos coeficientes, vamos a generar el modelo. Pero previo, para generar el modelo, usted tiene que verificar el cumplimiento de los supuestos que le exige el análisis de regresión lineal múltiple. Esos supuestos son los siguientes. Veamos, siguiendo con los pasos. ¿Ok? Ya ejecutamos el análisis de regresión. El paso 6, verificar el cumplimiento de los supuestos. El primer supuesto es la linealidad. Para ello es importante generar todos los gráficos parciales. ¿De acuerdo? Generar todos los gráficos parciales. ¿Ok? Y para generar todos los gráficos parciales, aquí está ya lo que es el comando en la sintaxis, pero el procedimiento, ¿cuál es? Nos regresamos a lo que es la regresión y vean que en la regresión podemos regresarnos sin necesidad de ejecutar el procedimiento a través de este comando, recuperar los cuadros de diálogo recientes, regresión lineal, y aquí estamos en la ejecución del análisis de regresión lineal múltiple. Para ello ingresamos en gráficos y en gráficos activar la opción generar todos los gráficos parciales, ¿de acuerdo? Generar todos los gráficos parciales y luego continuar y aceptar. ¿Ok? Como teníamos activado el modelo, lo vuelve a generar, lo vuelve a correr, no hay por qué preocuparse. Y vean, aquí están los gráficos matriciales. Lo ha generado por variables, ¿de acuerdo? En este caso, el volumen, vean el gráfico matricial. Podemos ingresar en el editor gráfico, podemos activar esta línea de ajuste total. Nos genera el modelo también. Y también a esta nube de puntos se le puede cambiar lo que es el color a esta nube de puntos. Vamos a verificar en este caso que este modelo, el volumen, luego tenemos gráfico de regresión parcial. Vamos a ver, en este caso, este es el gráfico que se va a utilizar. Gráfico de regresión parcial, variable dependiente, el volumen. Veamos y tenemos, vean, el diámetro a la altura del pecho y el volumen. Verifiquemos cómo es esa correlación, ese comportamiento. Hoy sí en el editor gráfico activamos la línea de mejor ajuste. Vean, nos traza esa línea y nos genera un modelo preliminar. ¿De acuerdo? De esta comparación. Luego a esta nube de puntos usted le puede cambiar el color, ya eso es opcional. Y vean, nos genera un R cuadrado para esta comparación, el diámetro y el volumen. Y podemos verificar que es aceptable, es del 73%. Existe una correlación positiva, ¿de acuerdo? A medida aumenta el diámetro, aumenta el volumen. Y aquí estamos garantizando este primer supuesto, que es el supuesto de linealidad. Tiene que existir ese comportamiento lineal, ¿de acuerdo? Entre las variables, tiene que existir esa correlación. Veamos con la altura. Ingresamos en el editor gráfico, activamos la línea de ajuste total, le puede cambiar el color a la nube de puntos. Ok, y veamos, en este caso el coeficiente de determinación es bajo,
¿Existe una correlación? Sí, existe una correlación positiva, pero esta correlación anda en regular, ¿de acuerdo? Pero existe la correlación. Esto no garantiza el cumplimiento del supuesto de linealidad, ¿de acuerdo? Si no existiera ese comportamiento lineal, ese ajuste, esa línea de mejor ajuste, entonces el modelo de regresión lineal múltiple no se puede utilizar. Eso es importante en el primer supuesto. Veamos el segundo supuesto, el supuesto de independencia. Para ello hay que generar el test de Durbin-Watson. Vean, como criterio, si ese valor de Durbin-Watson se encuentra entre menos 1.5 y 2, quiere decir que los residuos o los errores son independientes y se cumple con este supuesto de independencia, se puede seguir con el análisis de regresión lineal múltiple. Okay, si no se encuentra entre este rango, que es un rango que utilizamos los estadísticos y los investigadores, no se procede, no se sigue con el análisis de regresión, no se puede utilizar ese modelo. Ok, para ello anteriormente ya habíamos activado el test de Durbin-Watson, pero vamos a verificar el camino a seguir. De nuevo, en regresión lineal, vean en estadísticos y habíamos activado Durbin-Watson, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos ejecutado, pero lo podemos volver a correr. Lo podemos volver a correr, nos vuelve a generar, luego clic en aceptar, nos vuelve a generar todo el procedimiento. Y vean que en el resumen del modelo, donde está este primer criterio de confiabilidad, que es el R, luego el R cuadrado, el coeficiente de determinación, nos genera el test de Durbin-Watson. Y vean que es de 1.95. Por lo tanto, se encuentra entre el rango de criterio de menos 1.5 a 2. ¿De acuerdo? Y se argumenta que existe esa independencia entre los residuos. Los errores son independientes. Podemos seguir con el análisis. Tercer supuesto, el supuesto de homoelasticidad u homogeneidad de varianzas. Para ello vamos a utilizar los residuos y predichos estandarizados. El camino a seguir es el siguiente. De igual manera regresamos al procedimiento de regresión lineal. Y luego en gráficos, vean, en gráficos tenemos estas opciones. Vamos a utilizar los predichos y vamos a utilizar los residuos estandarizados, los que tienen la letra Z. ¿De acuerdo? Siempre en el eje X se ubican los predichos y en el eje Y los residuos. Y luego continuar y aceptar. Ok, nos va a generar un gráfico. Vamos a verificar. Y este es el gráfico. Vean, este primer gráfico. Aquí tenemos los predichos y los residuos. Si se lograra identificar un patrón, por ejemplo, una especie de cono o de campanita, se argumenta de que no se cumple con la homogeneidad u homoelasticidad de varianza. En este caso podemos ver, bueno, podemos ingresar en el editor gráfico, activar esta opción, la línea de referencia al eje Y. Esta nube de puntos le pueden cambiar el color si ustedes gustan a esa nube de puntos. Ok, y podemos ver, esto nos facilita esta línea, podemos verificar que no existe un patrón, la nube de puntos no describe ningún patrón y es una nube de puntos dispersa, por lo tanto se cumple con la homoelasticidad de varianzas. Podemos seguir con el análisis de regresión, podemos generar el modelo. Ok, cumplimos con el supuesto de homogeneidad de varianzas. El último supuesto, el de colinealidad. Para ello activamos el test de colinealidad. Un criterio que se utiliza es el de Fisher, ¿de acuerdo? Para cumplir con la colinealidad, un primer criterio es que usted compara, por ejemplo, veamos, si el AMBA, el análisis de varianza, es significativo, ¿de acuerdo? Es significativo,
Y los coeficientes, en este caso de las variables independientes o regresoras no son significativas, existe colinealidad, no se puede seguir con el análisis. En este caso vean que el AMBA es significativo y los coeficientes son significativos, por lo tanto hay ausencia de la colinealidad entre las variables, entre estas variables. No tiene que existir esa colinealidad entre las variables regresoras o independientes. Ese es un primer método sencillo. Si a usted el AMBA le resulta significativo y los coeficientes no significativos, quiere decir que hay colinealidad y no se puede seguir con el análisis. Pero en este caso, por lógica, si es significativo el AMBA, tiene que ser significativo también los coeficientes, y eso me garantiza la ausencia de colinealidad y la garantía de seguir con el modelo. Pero existe otro método que es aplicar el test de colinealidad. Para ello nos vamos a regresar a lo que es regresión y lo encontramos siempre en la opción de estadísticos. Vean que activamos el diagnóstico de colinealidad. Ya lo habíamos ejecutado, lo he vuelto a ejecutar. Y vean que en la tablita de coeficientes se ha incorporado una estadística de colinealidad. Y el criterio que se utiliza es la tolerancia. Si la tolerancia, el valor de tolerancia es pequeño, quiere decir que existe colinealidad y no se puede utilizar el modelo. Pequeño me refiero, por ejemplo, a 0.001. En este caso se puede verificar que el valor de tolerancia es alto, por lo tanto no existe colinealidad entre las variables independientes o regresoras. Se puede seguir con el análisis, podemos generar el modelo. Y esos son los supuestos que se tienen que cumplir. Una vez usted haya verificado el cumplimiento de los supuestos, copiamos esta tablita de los coeficientes y generamos el modelo. Veamos en el documento que les he facilitado en Word, ahí está desarrollado todo el procedimiento, todas las salidas en orden lógico. Y veamos, para poder generar el modelo, utilizamos la tablita de los coeficientes, ¿de acuerdo? Y el modelo, el volumen, lo vamos a predecir a través de las variables independientes o regresoras, que en este caso es el diámetro, la altura del pecho en centímetros y la altura del árbol en metros. Como son significativos, podemos utilizarlos para el modelo, eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces el modelo nos quedaría de la siguiente manera. Para predecir el volumen, este va a ser igual a una constante, ¿de acuerdo? Beta sub 0, que es la constante. Aquí está el coeficiente de la constante, más el coeficiente, vean, del diámetro, que es la primera variable regresora, que es 0.035, de la variable diámetro a la altura del pecho, más la segunda variable, el coeficiente de la segunda variable, 0.052, que es la altura. ¿Qué significa esto? Veamos el primer caso del diámetro. El diámetro está expresado en centímetros. Quiere decir que por cada centímetro que incrementa el diámetro de los árboles de la finca del productor, el volumen va a incrementar en 0.035, ¿de acuerdo? Metros cúbicos. 0.035 metros cúbicos por cada centímetro. Ahora veamos en el caso de la altura, en metros, ¿de acuerdo? Esta se ha registrado en metros. Por cada metro en que incremente la altura de los árboles, la altura de los pinos, el volumen aumentará en 0.05 metros cúbicos. Y esta es la forma de interpretar los coeficientes, ¿de acuerdo? De esta manera podemos utilizar este modelo para hacer pronósticos. Lo recomendable es hacer esos pronósticos en intervalos, no ser atrevidos en hacer pronósticos puntuales. ¿Ok? Este modelo ya garantizamos con el supuesto que lo podemos utilizar. Pero hay ciertos criterios que me dan una garantía de la utilidad del modelo. Y es con lo que vamos a finalizar. Entre esos criterios, si el modelo es útil, está el coeficiente de correlación de Pearson y el de determinación, que ya los analizamos anteriormente. Y de igual manera está la raíz de la media
del cuadrado del error, RMSE. ¿De acuerdo? ¿Cómo generamos este test de la raíz de la media del cuadrado del error? El procedimiento es el siguiente. Vean que en este caso yo ya he generado esas variables. ¿De acuerdo? Para ello nos direccionamos en lo que es la regresión lineal múltiple y en gráficos vamos a verificar en gráficos, no, en gráficos, en la opción de guardar. En la opción de guardar, usted activa, en este caso como lo tenía activado en cada corrida que hemos hecho, me ha generado siempre predichos, que son los valores pronosticados y los residuos. Activar los no estandarizados de predichos y los residuos y luego continuar y luego aceptar. Al dar clic en aceptar, le va a generar, si usted se regresa a la base de datos, como lo he estado corriendo, le genera los predichos y los residuos. Ok, en este caso vamos a utilizar solo los residuos. Yo puedo utilizar cualquiera de estos residuos, ¿ven? Pero estos residuos, si ven, son negativos. Hay que transformarlos en positivos. Para ellos, transformar, calcular variable. Vamos a denominarle residuo cuadrado. Traslade usted los residuos, el residuo que se le ha generado. Y luego, como es cuadrado, ok, agregamos lo que es la multiplicación, un asterisco, y luego volvemos a incorporar la misma variable de residuo. Lo voy a realizar. Le vamos a asignar 2 para poder hacer uso. Aquí tenemos predicho residuos. ¿Okay? Lo incorporamos, luego volvemos a multiplicar por la misma variable y lo estamos elevando al cuadrado. ¿Ok? Si nos regresamos, aquí tenemos en vista de variables lo que es residuo cuadrado. ¿De acuerdo? Esta variable es la que vamos a utilizar, los residuos elevados al cuadrado. A esos residuos elevados al cuadrado les vamos a generar la media. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Retiramos las variables que habíamos ingresado para el análisis exploratorio e ingresamos la variable residuos cuadrados. En estadístico solo vamos a generar la media. Luego continuar y luego, ahorita no quiero gráficos, y aceptar. Vean que nos genera la media. A esa media se le obtiene raíz cuadrada de esa media nos genera esta raíz de la media del cuadrado de 0.15. Mientras menor sea este RMSE, nos garantiza esa utilidad del modelo. Otros criterios, la capacidad de predicción en porcentajes, que simplemente la precisión es trasladar el coeficiente de determinación. ¿De acuerdo? Y esto nos garantiza la utilidad del modelo. ¿Ok? La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.